En medio del vasto océano Pacífico, dispersas entre aguas cálidas y cubiertas por una espesa selva tropical, se encuentran las misteriosas Islas Salomón. A simple vista, parecen un paraíso perdido. Playas vírgenes, montañas cubiertas de nubes y aldeas que aún conservan tradiciones ancestrales. Pero detrás de esa belleza natural se oculta una de las leyendas más inquietantes y persistentes del Pacífico Sur: la existencia de gigantes reales, seres colosales que, según los lugareños, aún caminan entre las montañas protegiendo secretos que se remontan a miles de años. Esta historia no es simplemente un mito local o una fábula contada junto al fuego. A lo largo de las décadas, exploradores, misioneros, soldados e incluso antropólogos han escuchado relatos demasiado consistentes como para ser ignorados. Las descripciones coinciden: hombres de una altura inimaginable, piel oscura, ojos rojizos y una fuerza sobrehumana. Criaturas que los habitantes de las islas llaman Solomon Giants, o en su lengua, los Meca o Agoga. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el conflicto alcanzó incluso las remotas costas del Pacífico, las Islas Salomón se convirtieron en un punto estratégico. Miles de soldados estadounidenses y japoneses pisaron estas tierras, muchos sin saber que también estaban entrando en el territorio de estos legendarios gigantes. Fue entonces, según numerosos testimonios, cuando se multiplicaron los encuentros y las historias se volvieron demasiado reales. Pero antes de llegar a esos impactantes relatos de guerra, es necesario retroceder en el tiempo. Las leyendas sobre los gigantes no nacieron con la llegada de los occidentales. Se remontan mucho más atrás, a los tiempos en que los antepasados de los actuales habitantes aún navegaban en canoas primitivas entre las islas. Ellos hablaban de una raza de hombres enormes que ya vivían aquí cuando los primeros humanos llegaron. Decían que estas criaturas dominaban las montañas y los valles, construían estructuras ciclópeas con piedras imposibles de mover y cazaban animales que hoy ya no existen. Los ancianos aseguraban que los gigantes eran los guardianes antiguos de la Tierra, una especie diferente, quizás anterior a la humanidad misma. Algunos mitos incluso van más lejos. Afirman que estos seres descendieron del cielo o surgieron de las entrañas de la tierra y que poseían conocimientos que los humanos no podían comprender. Los describen como constructores, guerreros y seres espirituales al mismo tiempo. Un detalle curioso que se repite en casi todas las versiones es el color de sus ojos, rojos o anaranjados, brillando en la oscuridad de la jungla como brasas vivas. Cuando los primeros exploradores europeos llegaron a las islas en el siglo XVI, escucharon esas historias directamente de los nativos. Algunos las consideraron supersticiones. Otros, observando los monumentos megalíticos y las ruinas esparcidas por el archipiélago, comenzaron a preguntarse si había algo de verdad. ¿Cómo podían los antiguos isleños mover bloques de piedra tan grandes sin herramientas metálicas? ¿Y por qué tantas tribus en distintas islas contaban exactamente la misma historia sobre hombres gigantes que desaparecieron hacia las montañas? Uno de los lugares más mencionados es Guadalcanal, la isla más grande del grupo. Ahí los lugareños aseguran que los gigantes aún viven en cuevas profundas y solo bajan por la noche. Hablan de rugidos que resuenan en los valles, huellas gigantescas encontradas después de tormentas y árboles derribados como si un elefante hubiera pasado. Algunos campesinos afirman haber perdido ganado o animales domésticos en circunstancias extrañas sin dejar rastro, como si una criatura enorme los hubiera cargado y desaparecido en la selva. A lo largo del siglo XIX, los colonizadores británicos y misioneros cristianos comenzaron a registrar por escrito algunos de estos relatos. Uno de ellos describía a un nativo aterrorizado que afirmaba haber visto a un hombre de más de 3 metros de altura observándolo desde un acantilado. Otro testimonio hablaba de una mujer gigante que raptaba a niños pequeños durante la noche. Aunque los europeos solían atribuir estas historias al folclore o a malos entendidos, había algo en la consistencia de los relatos que desconcertaba a muchos. Décadas más tarde, cuando la Segunda Guerra Mundial estalló y las islas se convirtieron en campo de batalla, las leyendas pasaron a segundo plano.
hasta que comenzaron a reaparecer en los informes militares. Soldados reportaban movimientos extraños en las montañas, desapariciones inexplicables de compañeros y luces misteriosas durante la noche. Algunos aseguraban ver figuras gigantescas moviéndose entre los árboles, demasiado grandes para ser humanas. Para los isleños, aquello no era ninguna sorpresa. Ellos siempre habían advertido a los recién llegados. No suban a las montañas sagradas, no se aventuren después del anochecer. Pero pocos militares prestaron atención a las advertencias. La guerra no dejaba espacio para supersticiones. Mientras tanto, en las villetes más aisladas, los ancianos contaban una historia que se transmitía de generación en generación. La de un tiempo en que los humanos y los gigantes convivían, hasta que una gran catástrofe, quizás un conflicto, quizás algo divino, los separó para siempre. Desde entonces los gigantes se retiraron a las montañas, observando desde lejos, esperando quizás el día en que volverían a reclamar su dominio sobre las islas. Muchos investigadores modernos han tratado de explicar el mito. Algunos sugieren que los supuestos gigantes podrían haber sido tribus humanas particularmente altas o robustas, o incluso grupos de neandertales tardíos que sobrevivieron en aislamiento. Otros creen que los relatos son una mezcla de memoria ancestral, exageraciones culturales y fenómenos naturales mal interpretados. Sin embargo, hay algo que sigue intrigando a los que estudian el caso: la uniformidad del relato entre diferentes tribus y regiones. No se trata de una historia aislada, sino de un patrón común que atraviesa siglos y culturas. En tiempos recientes, exploradores locales han encontrado cuevas con marcas extrañas, restos óseos de gran tamaño y estructuras que no parecen hechas por las manos humanas modernas. Aunque la evidencia científica aún no confirma nada concluyente, para muchos habitantes de las Islas Salomón no hay duda. Los gigantes existen y siempre han estado ahí, ocultos en la inmensidad verde de la selva tropical. El misterio de los gigantes de las Islas Salomón no solo es una historia sobre criaturas enormes, es un reflejo del pasado profundo del Pacífico, un eco de civilizaciones perdidas y de un tiempo en que la frontera entre mito y realidad era casi inexistente. Y mientras los investigadores modernos siguen buscando respuestas, los isleños continúan mirando hacia las montañas al caer la noche, convencidos de que algo o alguien los observa desde las sombras. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló en el Pacífico, las Islas Salomón se transformaron en un escenario de caos. Las junglas tranquilas y los pueblos costeros se llenaron de trincheras, explosiones y hombres armados venidos de todo el mundo. Entre 1942 y 1945, miles de soldados estadounidenses, japoneses y australianos pisaron el archipiélago sin imaginar que, además de enfrentarse entre ellos, también escucharían relatos sobre algo mucho más antiguo y desconocido: los gigantes de las montañas. Durante la batalla de Guadalcanal, varios soldados estadounidenses comenzaron a reportar cosas extrañas. En los informes militares, algunos oficiales mencionaban movimientos inusuales en las colinas durante la noche. Pensaban que podían ser exploradores japoneses o civiles escondidos, pero los testimonios describían figuras enormes, caminando erguidas, con pasos tan fuertes que hacían vibrar el suelo. Uno de los primeros en hablar fue un soldado del cuerpo de Marines que escribió en su diario: «Pensé que era una sombra, pero medía más de 3 metros y se movía lento, muy lento, como si no tuviera miedo de nosotros». Otros mencionaron haber encontrado huellas gigantes después de las lluvias, impresas en el barro. Cada paso medía casi medio metro de largo. Algunos de los hombres rieron y lo tomaron como una broma, pero para los locales aquello no era novedad. Los ancianos de Guadalcanal advertían a los militares: «Los gigantes no atacan sin razón, pero no les gusta que los molesten». Un caso particularmente inquietante ocurrió en una zona montañosa conocida como Monte Macaraca, donde una patrulla estadounidense desapareció durante una noche de reconocimiento. Solo regresó un soldado, desorientado, afirmando que su grupo había sido arrastrado hacia la selva por criaturas enormes. Los oficiales pensaron que el joven estaba en shock, tal vez afectado por el estrés de la guerra, pero el caso quedó registrado en los archivos locales.
Cuando años más tarde los aldeanos guiaron a un explorador civil al área, encontraron árboles arrancados de raíz y huellas tan grandes que ninguna persona humana podría haberlas hecho. Mientras tanto, los habitantes nativos seguían compartiendo historias antiguas. Decían que los gigantes habitaban las cuevas del interior, en zonas donde nadie se atrevía a entrar. Una de las más conocidas es la cueva de Honiara, donde, según la tradición, vivía una familia completa de gigantes. Algunos pescadores aseguraban haberlos visto bajar de las montañas al anochecer para bañarse en los ríos o recolectar frutas. Lo más impresionante es que muchas descripciones coincidían: piel oscura, pelo rojizo o castaño y ojos brillantes que resplandecían con un tono rojizo cuando la luz de la luna los tocaba. Incluso algunos japoneses registraron experiencias similares. Durante la ocupación japonesa de ciertas islas, grupos enteros reportaron haber sido atacados por seres enormes en las selvas. En un informe desclasificado después de la guerra, se mencionan criaturas de tamaño descomunal que se movían entre los árboles y lanzaban piedras contra los campamentos. Los japoneses, acostumbrados a las supersticiones del Pacífico, comenzaron a creer que aquellas criaturas eran espíritus protectores de las islas, castigando a los invasores extranjeros. Otro testimonio sorprendente surgió años después de la guerra, cuando un ingeniero australiano llamado Marius Warrayon vivió en las Islas Salomón durante más de una década. Fascinado por las historias locales, comenzó a recopilar testimonios de los lugareños y a realizar sus propias expediciones. Warrayon afirmaba que los gigantes eran reales y que incluso había escuchado rugidos provenientes de las montañas. Según él, los aldeanos podían identificar diferentes clanes de gigantes, algunos pacíficos, otros más agresivos. Decían que ciertos gigantes eran tan grandes que podían medir más de 4 metros y que su fuerza era capaz de doblar troncos de árboles como si fueran ramas. Los nativos hablaban también de una giganta legendaria llamada Roy, conocida por su temperamento feroz y por raptar hombres jóvenes para obligarlos a vivir con ella en la selva. En varias aldeas, los ancianos contaban que sus abuelos habían visto con sus propios ojos a esta mujer gigantesca, de cabello largo y rojizo, caminando junto al río. Estas historias, repetidas por generaciones, mantuvieron vivo el temor y el respeto hacia los seres colosales de las montañas. Los exploradores modernos que siguieron el rastro de Warrayon encontraron estructuras pétreas que parecían ruinas antiguas. Algunos de esos bloques, de varios metros de altura, estaban encajados con precisión milimétrica, sin cemento ni herramientas visibles. Los aldeanos aseguraban que fueron los gigantes quienes construyeron esas fortalezas en tiempos remotos antes de que los humanos llegaran a las islas. Lo más intrigante es que estructuras similares aparecen en otras partes del mundo, en Perú, Egipto y Micronesia. ¿Podría tratarse de una civilización perdida compartida? ¿O de un conocimiento antiguo transmitido por estos seres? Mientras la ciencia sigue exigiendo pruebas tangibles, las historias continúan acumulándose. En 1978, un grupo de madereros que trabajaba en la selva de Guadalcanal reportó haber visto una figura gigantesca cruzando el camino frente a sus vehículos. Uno de ellos describió: no era un animal, caminaba erguido, tenía el torso ancho y los brazos largos. Se detuvo por un segundo, nos miró y desapareció en la espesura. Los hombres quedaron paralizados del miedo. Algunos abandonaron el trabajo y jamás volvieron a esa zona. En los años 90, un grupo de cazadores locales descubrió lo que parecían ser huellas fosilizadas de pies enormes cerca del río Poa. Cada huella medía más de 45 centímetros de largo. Las autoridades no pudieron confirmar su origen, pero los aldeanos sabían lo que era. Los pasos de los Meca, decían. La idea de que estas criaturas sigan vivas no es solo una creencia aislada. En muchas aldeas se siguen realizando rituales y ofrendas a los guardianes gigantes, pidiendo permiso antes de cortar árboles o construir caminos en ciertas zonas. Para ellos, el bosque no está vacío, tiene dueños, y esos dueños son los gigantes. Durante sus investigaciones, Warrayon también escuchó una historia sobre un incidente ocurrido cerca de la aldea de Aola, donde un grupo de jóvenes fue atacado por una criatura que salió de la oscuridad. Solo uno sobrevivió. Según su relato, lo que vio no era un hombre ni un animal, sino algo en medio de ambos.
enorme, musculoso, cubierto de pelo y con ojos que brillaban como fuego. El testigo traumatizado aseguró que el gigante olía a tierra húmeda y a piedra, y que su respiración era tan fuerte que se podía sentir en el aire. Estas descripciones hacen que muchos investigadores comparen a los gigantes de las Islas Salomón con figuras de otras culturas, los nefilim bíblicos, los Sasquatch norteamericanos o los Yagui australianos. Pero en las Islas Salomón, las historias van más allá del mito. Ahí, el gigante no es un símbolo ni una leyenda urbana, es una presencia real, parte de la vida cotidiana de la gente. Los aldeanos aseguran que los gigantes aún vigilan sus territorios y que, si alguien los respeta, no harán daño. Aún así, hay reportes de enfrentamientos violentos. Algunos pobladores cuentan que cuando los gobiernos intentaron abrir carreteras a través de las montañas, maquinaria pesada desapareció misteriosamente o fue destruida durante la noche. Los lugareños decían que eran los gigantes protegiendo sus tierras. En varios casos, los trabajadores se negaron a continuar los proyectos. Los relatos más recientes hablan de sonidos graves que retumban entre los valles, como golpes de piedra o rugidos lejanos. Algunos exploradores aseguran haber grabado esos sonidos sin encontrar explicación. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, el número de testimonios y la coherencia entre ellos siguen desconcertando a los científicos. ¿Podría haber una especie desconocida viviendo aún en las selvas de las Islas Salomón? ¿O estamos ante una de las leyendas más antiguas y persistentes del planeta? Mientras la historia avanza, los habitantes siguen convencidos. Ellos están ahí, siempre lo han estado. Y cuando el viento sopla desde las montañas al caer la noche, dicen que a veces se escuchan pasos pesados entre los árboles, recordando a todos que el misterio sigue vivo. Las leyendas sobre los gigantes de las Islas Salomón no solo son relatos antiguos transmitidos de generación en generación, son una parte viva de la identidad cultural del archipiélago. A lo largo de los años, antropólogos, exploradores e incluso científicos han intentado explicar el origen de estas historias. Pero mientras algunos buscan respuestas racionales, otros sostienen que detrás de los mitos podría esconderse una verdad más profunda, incluso perturbadora. Una de las teorías más fascinantes relaciona a los gigantes con los nefilim mencionados en la Biblia. En el libro del Génesis, los nefilim son descritos como los descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, una raza de seres colosales y poderosos que habitaban la tierra antes y después del diluvio. Algunos investigadores alternativos sostienen que estos nefilim no desaparecieron completamente, sino que sobrevivieron en regiones aisladas del planeta. Y una de esas regiones, dicen, podrían ser las Islas Salomón. La conexión parece a primera vista una simple coincidencia. Sin embargo, hay detalles que llaman la atención. Las descripciones de los isleños coinciden con las de los nefilim: gran tamaño, fuerza sobrehumana, comportamiento territorial y una cierta inteligencia antigua que los distingue de los humanos comunes. Además, los relatos sobre cuevas profundas, ciudades subterráneas y estructuras megalíticas parecen encajar con la idea de una civilización desaparecida que dejó huellas imposibles de explicar. El investigador Marius Boirayon, quien vivió largos años en las islas, afirmaba que los gigantes no eran criaturas sobrenaturales, sino una especie humana diferente, quizás un linaje antiguo anterior al Homo sapiens moderno. Según sus entrevistas con los aldeanos, los gigantes se organizaban en clanes y tenían jerarquías propias. Algunos vivían aislados, mientras otros mantenían una relación distante pero respetuosa con los humanos. Boirayon incluso recogió testimonios que hablaban de hibridación, historias sobre mujeres humanas que desaparecían y luego regresaban embarazadas, dando a luz niños extraños, más grandes y fuertes de lo normal. Para los lugareños estos niños eran mitad hombres, mitad gigantes. Aunque para la ciencia moderna tales afirmaciones parecen imposibles, el patrón se repite en muchas culturas antiguas del mundo, desde los Anunnaki de Mesopotamia hasta los dioses del Olimpo griego. Más allá de las creencias, existen también teorías geológicas y arqueológicas.
Algunas apuntan a que, debido al aislamiento del archipiélago y a la evolución paralela, pudo desarrollarse una especie de homínido gigante adaptado a la selva tropical. Otros sugieren que los supuestos restos encontrados podrían pertenecer a animales prehistóricos mal identificados o a deformaciones naturales del terreno. Aún así, los testimonios orales siguen siendo consistentes y muy específicos. Las descripciones de la piel, los ojos rojos, el cabello rojizo y la forma de moverse se repiten una y otra vez en distintos rincones de las islas. A medida que la tecnología avanza, algunos investigadores modernos han comenzado a usar drones y cámaras térmicas para explorar las zonas más inaccesibles de Guadalcanal. En varias ocasiones, los dispositivos han captado formas de calor humanoides de gran tamaño moviéndose entre la vegetación. Aunque las imágenes no son lo suficientemente claras para ofrecer una prueba definitiva, sí reavivan el interés por el misterio. Los locales, sin embargo, no necesitan ver videos ni fotografías. Para ellos, los gigantes son tan reales como el mar que rodea las islas. Muchos aseguran haber escuchado en las noches sin luna un crujir de ramas, un rugido distante o un retuner de pasos en las montañas. Las madres aún les dicen a sus hijos que no se alejen después del atardecer, porque los meca todavía caminan por la selva. En los últimos años, la historia ha despertado la curiosidad de investigadores extranjeros, programas de televisión y documentales que han viajado hasta las Islas Salomón para registrar los testimonios de los habitantes. Algunos de esos programas han mostrado lugares donde los aldeanos aseguran haber encontrado piedras talladas gigantes, entradas de cuevas selladas y arte rupestre que representa figuras colosales. Los símbolos grabados en las rocas son especialmente llamativos. Muestran manos con 6 dedos, huellas de tamaño desproporcionado y figuras humanas pequeñas junto a otras de tamaño monumental. Los expertos en mitología comparada destacan que estos motivos se repiten en diferentes culturas. Los mayas, los sumerios y los egipcios también hablaban de seres de gran estatura que ayudaron a construir las primeras civilizaciones. ¿Podría haber existido una conexión global entre estos relatos? Para los defensores de la hipótesis de los Nefilim, la respuesta es clara. Los gigantes eran una raza real extendida por todo el planeta, y las Islas Salomón son uno de los últimos refugios donde aún se conservan rastros de su presencia. Algunos investigadores han ido aún más lejos, proponiendo una posible base subterránea en las montañas de Guadalcanal. Afirman que existen túneles y pasajes naturales que se internen kilómetros bajo tierra. Según los lugareños, esos túneles están protegidos por los gigantes y conducen a cámaras antiguas llenas de objetos de piedra y metal que brillan con su propia luz. Aunque suena a pura fantasía, exploradores locales aseguran haber visto luces misteriosas salir de las montañas durante la noche, moviéndose lentamente por el cielo, como si algo vigilara desde arriba. En la actualidad, el gobierno de las Islas Salomón ha recibido solicitudes de grupos de investigación interesados en estudiar las áreas donde más se reportan avistamientos. Sin embargo, las autoridades locales suelen ser cautelosas. Temen que la curiosidad externa altere el equilibrio espiritual y cultural que los isleños mantienen con los supuestos gigantes. Los ancianos insisten, ellos no quieren ser encontrados. Si los buscas, ellos te encontrarán primero. En paralelo, algunos arqueólogos independientes han comenzado a recolectar datos sobre las ruinas antiguas dispersas por el archipiélago. Se han encontrado piedras con tallas precisas, plataformas de construcción y alineaciones que recuerdan a templos o murallas. Ninguna de ellas encaja del todo con la tecnología o la arquitectura tradicional de las islas. ¿Podrían haber sido obras de una civilización más avanzada? ¿O simplemente vestigios de culturas locales olvidadas por el tiempo? La ciencia de momento guarda silencio. Sin restos óseos confirmados ni pruebas materiales sólidas, el misterio continúa en el terreno de lo legendario. Pero las leyendas, a menudo, guardan semillas de verdad. Quizás, como dicen los lugareños, los gigantes aprendieron a esconderse, a vivir en las profundidades de la selva, lejos de la mirada de los hombres modernos. Y quizás esa sea la razón por la cual el bosque sigue tan intacto, porque los verdaderos guardianes aún están ahí, protegiendo lo que queda de un pasado que no comprendemos.
A medida que el mundo moderno avanza y las selvas del Pacífico comienzan a ceder ante la expansión humana, muchos temen que, si los gigantes existen, podrían estar enfrentando su final, pero otros creen que su supervivencia depende precisamente de permanecer ocultos. Los verás cuando ellos quieran que los veas, dicen los ancianos. Y si los ves, guarda silencio. Para los habitantes de las Islas Salomón, esta no es una historia de miedo, sino de respeto. Los gigantes son parte del alma de su tierra, símbolos de fuerza, poder y conexión con lo divino. Son recordatorios de que el mundo todavía guarda secretos más allá del alcance de la ciencia. Y aunque los exploradores extranjeros busquen pruebas físicas, los verdaderos testigos saben que el misterio no necesita ser probado para existir. Así el mito o la realidad de los gigantes de las Islas Salomón continúa vivo flotando entre las brumas de las montañas y los susurros de la selva. Quizás algún día, cuando la humanidad esté preparada para escuchar, ellos saldrán de las sombras para contar su versión de la historia. Hasta entonces, los pasos gigantes seguirán resonando entre los árboles, recordando que en lo profundo del Pacífico aún habitan secretos que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado.